Vamos a continuar en este 10º encuentro global, tras esta pequeña pausa café, con una mesa de debate que va a abordar la gestión de la tecnología médica que tiene impacto en la salud. La modera Alfonso Quiroga, gerente senior de Sanidad de Serveo. Muchas gracias. Bueno, gracias a Redacción Médica por la oportunidad de organizar esta mesa, de hablar, de traer a los ponentes, a la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria por dejarnos estar aquí, y también a las empresas patrocinadoras, a Carburos y a Grupo Electromédico, que competimos en el mercado, pero colaboramos en estos aspectos con vosotros para la salud. Porque estoy de acuerdo con lo que dijo ayer mi amigo Javier Godoy, de que nosotros, los ingenieros y las empresas, también somos sanidad, o por lo menos así nos sentimos y queremos ser. Bueno, a lo largo del evento se han tratado asuntos diversos, como la adquisición de la tecnología, la gestión de la vida útil, el impacto medioambiental. Hemos hablado mucho hoy de eso, la mejora de procesos. Bueno, en definitiva, cosas de ingenieros, ¿no? De lo que hablamos los ingenieros cuando nos juntamos. Esto está bien, sin embargo, yo voy a seguir el consejo de un antiguo compañero que, cuando yo trabajaba en una multinacional de dispositivos médicos, pues me decía: Alfonso, mira, a los clientes es que no le interesan nada tus cacharritos. Ellos tienen sus objetivos y les tienes que contar cosas chulas, ¿no? Bueno, pues hoy en esta mesa pretendemos hablar de cosas de ingenieros que tienen que ver con los objetivos asistenciales y que espero que os parezcan cosas chulas. Porque estas son cosas maravillosas que ocurren cuando, como decía ayer Fernando Prados, pues el ingeniero pasa de trabajar detrás del médico a ponerse al lado del médico, ¿no? Y hoy vamos a ver algunos ejemplos de eso en esta mesa paritaria. Que es paritaria. Yo tengo que decir que había invitado a dos compañeras, dos ingenieras, que me dieron calabaza. Bueno, tenían argumentos para no estar, pero bueno, en cualquier caso sigue siendo paritaria, porque estamos dos ingenieros y dos médicos, con lo cual pues existe otro tipo de paridad, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulos, yo voy a presentaros a los componentes de la mesa, que como veis son pues diversos, ¿no? Es Xavier Escayola, es ingeniero biomédico, dirige un equipo de media docena o 7 ingenieros biomédicos en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y nos va a contar cómo trabajan junto con los médicos en labores muy pegadas a lo asistencial, ¿no? Después escucharemos a Sergio Ruiz Alonso, que es director técnico de Sistemas de la Información en la Gerencia de Atención Privada del SERMAS, de aquí de Madrid. Y por último, José Luis Martín Rodríguez, que es jefe de Servicio de Radiología del Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, que nos va a contar pues unas cosas que hacemos juntos. Con lo cual, espero que después de esto pues el negocio de Serveo se vea añadido, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, Xavier, te escuchamos. Muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias, Alfonso, por contar conmigo en este encuentro y poder participar con todos vosotros. Y en segundo lugar, sí que me gustaría destacar que, bueno, visto lo visto y visto mis compañeros ponentes de ayer y hoy, ni tengo la misma experiencia, ni tengo los mismos indicadores que puedan apoyar a mi presentación, ni, por supuesto, tengo los galones aquí presentes. Pero sí tengo una historia. Tengo una historia personal, laboral, profesional, que en mi caso aproximadamente es lo mismo, en la que, bueno, yo llevo 7 años en un hospital, soy telecos de profesión, pero como ha dicho Alfonso, me he reconvertido en ingeniero biomédico en los últimos 5 años. Entonces, lo que quiero explicaros es cómo hemos implantado el concepto de la bioingeniería, que le podéis llamar bioingeniería o le podéis llamar como queráis. Al final es
un perfil nuevo necesario debido a ese incremento exponencial de la complejidad tecnológica en los hospitales, a ese cambio en las necesidades asistenciales. Se necesita un nuevo perfil con unos nuevos soft skills, con unas nuevas hard skills, y lo que os quiero explicar es cómo un telecos ha pasado a ser un ingeniero biomédico dentro de un hospital o a dirigir un equipo de bioingeniería. Entonces, he dividido la presentación en 3 grandes grupos verticales. Primero os quiero explicar cuál es nuestro hospital, quiénes somos. En segundo lugar, cómo nace la bioingeniería en nuestro hospital. Bueno, cuáles son esas necesidades detectadas que han necesitado, válgame la redundancia, a la creación de este nuevo equipo. Y finalmente, como equipo de bioingeniería dentro de la Dirección de Infraestructuras, ¿qué aportamos? ¿Cuál es nuestro plan de acción? ¿Qué tareas realizamos al lado del médico, del equipo asistencial, como decía Alfonso? Que yo ya digo equipo técnico-asistencial. Ya no existen los equipos asistenciales. Son equipos técnico-asistenciales. Porque toda tarea asistencial requiere de un background técnico, con lo cual ya no es tan sencillo como antes. Bien, ¿quiénes somos? Bueno, para los que no conozcáis, yo trabajo al Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Es una institución sin ánimo de lucro y, bueno, con vocación al servicio público. 4 reseñas, somos un hospital monográfico pediátrico, que debido a ello siempre tenemos algunos problemas con los CEs, con los dispositivos médicos y demás, porque para la pediatría siempre es más complejo que para la parte adulta. En nuestros 150 años, pues gracias a Dios, o gracias a Sant Joan de Déu, hemos pasado de ser un centro de beneficencia a un hospital terciario de referencia internacional y seguimos adelante. Hemos conseguido ser referentes en pediatría, obstetricia, ginecología, en diferentes áreas como las neurociencias, la cardiología y demás. Y bueno, algunos indicadores volumétricos anuales podrían ser que tenemos unas 120.000 urgencias anuales, 200.000 visitas, unas 25.000 ingresos y gracias al impulso internacional pues, podemos llegar a los 900 pacientes internacionales. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué cambios hemos sufrido en los últimos años? Y debido a ellos hemos detectado la necesidad de crear un nuevo equipo de ingenieros o de bioingenieros para subsanar las necesidades de estos cambios o de estos proyectos. En los últimos, creo, 10 años, yo aún no estaba en el hospital, se empezó un plan de obras en el que cambiamos todo el hospital. Entonces, concretamente, en los últimos 5 empezamos a abrir las nuevas áreas críticas y las que requerían de una mayor complejidad tecnológica. Concretamente, bueno, en 2018 abrimos una nueva UCI pediátrica, en 2019 abrimos un nuevo bloque quirúrgico, en 2020 incorporamos el concepto del centro de comando, es decir, de esa ubicación física en la que todos los datos registrados del hospital, tanto clínicos como administrativos, como de flujos, confluyen en una misma ubicación y poder pues, tomar decisiones o poder optimizar los flujos asistenciales y administrativos del hospital. 2021 abrimos la nueva unidad de cuidados intensivos neonatal y finalmente el jueves abrimos un nuevo edificio que está al frente del hospital tradicional, que sería bueno, le llamamos el Pediatric Cancer Center de Barcelona. Es un centro pediátrico monográfico, oncológico monográfico pediátrico. Primero, como veis, primer centro en España y segundo en Europa. Un centro muy bonito, un centro en el que se han necesitado muchos esfuerzos y un centro que tiene como lema de tots y para tots, que al final significa de todos y para todos. ¿Y por qué? Porque este centro hemos conseguido que esté financiado 100% con donaciones, ¿de acuerdo? Entonces es un proyecto que todo el mundo ha sentido como suyo. Entonces, considerando todos estos cambios que hemos sufrido en el hospital, tanto a nivel de proyectos grandes como también a nivel de proyectos pequeños, es decir, unidades asistenciales nuevas, jefes de servicio que necesitan mejorar sus cirugías, todos estos proyectos, todas esas nuevas necesidades y la tecnología que involucra esas necesidades, nos vio obligados a buscar otro concepto, un equipo de ingenieros que tuviesen unos conocimientos multidisciplinares, que tuvieran unas skills nuevas, más a nivel de comunicación, a nivel de gestión, para poder, como decía anteriormente, subsanar esas necesidades y darle solución a las unidades asistenciales, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿cómo nace la bioingeniería? Pues como decía, debido a unos requerimientos y unas necesidades identificadas por parte de las unidades asistenciales, del mundo asistencial, y por la necesidad que veíamos imperativa de que alguien hiciese de puente, de traductor, de driver, de vínculo entre el mundo tecnológico y el mundo asistencial. Ya no montamos un respirador y nos vamos, sino que bueno, intentamos ver qué respirador es el más útil, formamos al personal asistencial, hacemos un seguimiento, integramos ese respirador para que esos datos vayan a nuestro centro de comando y podamos tener una monitorización en otro lugar del hospital. Todas estas preguntas, todo esto que necesita saber el personal asistencial para unirse en el proyecto es necesario, y para eso se necesita comunicación, se necesitan unos skills de gestión, de comunicación, unos skills psicológicos, otro tipo de ingeniero. ¿Y cómo conseguiremos esto? Pues intentando promocionar, intentando ser el centro neurálgico de cualquier proyecto entre las diferentes verticales de un hospital, porque al final en un hospital no todos son doctores, no todos son cirujanos. En un hospital hay gente de compras, hay gente de innovación, hay gente de informática, hay muchos tipos de roles, muchos tipos de personas diferentes que necesitan a veces de ese chicle que les una entre ellos y bueno, les den la bienvenida a subirse al barco de cualquier tipo de proyecto, ¿de acuerdo? Y bueno, formar parte de ese traductor universal. Entonces, desde nuestro punto de vista, bueno, la misma evolución, como decía siempre, la misma evolución de las necesidades y el servicio es lo que ha propiciado la necesidad de diferentes perfiles con diferentes skills que consigan resolver las problemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, hasta el 80, considerando que había una casi ausencia de tecnología con el mantenimiento tradicional de toda la vida, era suficiente para la operativa diaria de un hospital. Hasta los principios de los 2000, en el que ya se empezó a introducir la tecnología y los dispositivos médicos y un cierto grado de integración, es cuando apareció pues, la electromedicina que conocemos, la informática para poder, pues, como decía, resolver todas esas incidencias, todos esos problemas en la operativa diaria de un hospital, que todos sabemos lo complicado que es el día a día en un hospital. Y de los principios del 2000 hasta la actualidad, con el incremento exponencial, como comentaba al principio, de la complejidad tecnológica en los dispositivos médicos, en las integraciones y demás, es necesario otros perfiles, como puede ser la bioingeniería o el bioingeniero, o como le queráis decir, o los ingenieros de sistemas de la información, ¿de acuerdo? Entonces, como veis abajo, las nuevas tecnologías y las nuevas necesidades implican la necesidad de nuevos perfiles y nuevas habilidades, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ahora que ya lo he introducido todo, ¿qué aportamos? ¿Qué realmente hacemos? ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Cuáles son nuestras tareas? ¿Realmente damos un valor añadido a nivel hospital? Ya no solo a nivel asistencial, sino también a nivel hospital. Bueno, cuando intentamos conceptualizar la bioingeniería en nuestro hospital, dijimos, vale, ¿cuáles son nuestros goals? ¿Cuáles son nuestras metas? Y primero pensamos en estas 4 como, bueno, metas a seguir para implementar la bioingeniería dentro del hospital. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros hacia los asistenciales? Primero, garantizar que la tecnología no sea un problema. Es decir, que bueno, el uso del dispositivo médico dentro del ecosistema sanitario no sea un problema, sino una ventaja. Formando parte de los equipos asistenciales, como bien decía Alfonso, en las diferentes áreas del hospital. Es decir, formamos parte en el mismo ecosistema, en el mismo equipo técnico asistencial para mejorar las unidades y para mejorar los equipos asistenciales. ¿Qué más? Ayudar a los asistenciales a aprovechar todas las ventajas de los dispositivos médicos o de la tecnología. ¿Eso qué quiere decir? Que, 1, asociar las necesidades al equipo correcto, por decirlo de una forma, o si se adquiere un equipo que, bueno, se queda... Si se compra un equipo que puede hacer mucho más de lo que la necesidad requiere,
pues se busca otro valor añadido, se busca otra utilidad, se busca otro uso de ese dispositivo médico dentro de lo ancho y alto que es un hospital para sacarle todo el valor añadido a esa tecnología, a ese dispositivo. ¿Qué más? Enlace transversal entre las diferentes áreas del hospital, es lo que decía todo el rato, ser el centro neurálgico en los proyectos, en todo el workflow de un proyecto en el que pasas por diferentes verticales, pasas por gestión, pasas por asistenciales, pasas por compras, pasas por ingeniería, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, unido con los proveedores, con la industria. Y finalmente, lo que decíamos, participar en el diseño, desarrollo y puesta en marcha, seguimiento, formaciones y todo lo que haga falta de un proyecto técnico-asistencial. Estos serían como los 4 goals. Entonces, para el bioingeniero, ¿cuáles son, o creo yo, las palabras clave que pueden definirlo? Bueno, o que tiene que tener. Comunicación. Tiene que saber comunicarse con muchos distintos roles diferentes dentro de un hospital. No es lo mismo explicarle un proyecto o explicarle un concepto o explicarle una idea a un cirujano, a una enfermera, a la dirección de compras, a un informático, porque lo que quieren oír es diferente. Ellos quieren oír qué necesitan hacer para llevar a cabo este proyecto. Entonces, se tiene que tener la capacidad de explicar una misma idea de formas diferentes. Eso no es fácil. El acompañamiento. Las unidades asistenciales no se han de sentir solas y abandonadas cuando tienen un incremento en la complejidad de la tecnología, por supuesto, con lo cual el acompañamiento en cualquier proyecto es imperativo desde mi punto de vista y lo he experimentado. Gestión de las expectativas, también importante. Todo el mundo quiere de todo, todo el mundo quiere lo mejor, pero no lo mejor es realmente lo mejor para las necesidades, los requerimientos de esa persona, de esa unidad o de esa área, ¿de acuerdo? Gestión del cambio. En mi caso, como estaba solo cuando abrimos la unidad de cuidados intensivos pediátricos en el 2018, pasamos de, por ejemplo, boxes abiertos a boxes cerrados. Cuatriplicamos el área, el espacio. Implementamos alarmas en movilidad. Es decir, cambiamos totalmente, fue un cambio de paradigma a nivel asistencial, con lo cual la gestión del cambio, la gestión del miedo al cambio fue muy importante para que el proyecto fuese un éxito. La curva de aprendizaje, 3/4 de lo mismo, poder formar, la industria viene a formar, pero forma formadores del hospital. Nosotros, que somos los que estamos cada día codo con codo con las unidades asistenciales. La transversalidad, ya la he comentado antes. La multidisciplinaridad, importante. En mi caso o en mi equipo lo que pido es que sepan un poco de todo. No tienen que ser especialistas en algo, pero que sepan de todo. Lo que decíamos, yo puedo estar hablando con un informático de una arquitectura de redes, yo puedo estar hablando con un asistencial de sus necesidades, yo qué sé, necesito hacer una resección de tumor cerebral y por lo tanto necesito que el planificador me haga esto, la trayectoria me haga aquello. No se necesita ser un experto, pero sí que se necesita ser un facilitador y un dinamizador. Traducción y enlace, por supuesto. Hemos de ser traductores a las diferentes verticales del hospital, como decía antes. La integración en el equipo, que sea real, que el estar en el teatro con las unidades asistenciales sea real, el trabajar codo con codo con las unidades asistenciales sea real. Ser un equipo con la parte asistencial. Y finalmente, y esto es importantísimo, capacidad de autoaprendizaje. Yo soy telecos, a los 2 años me dijeron, ahora eres bioingeniero, y cuando la primera vez que me dijeron, hemos de mirar las bombas, yo me imaginaba una bomba con las palabras ACME y alguien que le daba la bomba para explotarla. Entonces, no sabía nada y ahora la cosa ha cambiado bastante. Entonces, ¿dónde aportamos valor? Claro, nos hemos ido expandiendo. Al principio de los tiempos, hace ya 5 años, en la única área en la que aportábamos valor era la unidad de cuidados intensivos pediatría, que fue la que abrimos en 2018. A partir de ese momento, no solo por el éxito del proyecto, sino también por inculcar, por intentar plasmar, por intentar explicar nuestro concepto de la bioingeniería, fue cuando las diferentes áreas del hospital se fueron sumando a diferentes proyectos y esos éxitos fueron llevando a otros proyectos y, por lo tanto, a ampliar nuestro rango de impacto dentro del hospital. Tanto mejorando o abriendo nuevas áreas asistenciales o nuevas unidades, como llevando a cabo los grandes proyectos de obra, como comentaba anteriormente. Entonces,
¿cuál es nuestro plan de acción? ¿O cómo nos organizamos? ¿O hacia dónde vamos? Eso es importante, porque si no, vamos haciendo proyectos así y así, pero no seguimos con el plan estratégico global de un hospital, que es importante también conocer. Entonces, nosotros tenemos como 3 grandes pilares. Primero, el soporte del bioingeniero en la operativa diaria. Sin eso no hay nada. ¿Por qué? Porque con la operativa asistencial diaria, ¿qué conseguimos? No solo conseguimos resolver las incidencias más urgentes o las incidencias más graves, no, conseguimos hacer equipo. Entonces, a través de hacer equipo conseguimos 2 cosas. Una de ellas, la primera de ellas es detectar por nosotros mismos las necesidades y los requerimientos de las unidades asistenciales, y en segundo lugar, aún más importante, lo que conseguimos es que los asistenciales nos digan a nosotros mismos qué necesitan, con lo cual es un win-win. Segundo aspecto, proyectos y tecnología. Hay que conocer, por supuesto, la tecnología del hospital mismo. Hay que saber pues, la obsolescencia, hay que saber cómo mejorar la tecnología, hay que saber fusionar ese requerimiento con la tecnología actual y de allí diseñar proyectos y de allí implementar mejoras. Proponerlos a dirección y, por supuesto, a través de una viabilidad, etcétera, etcétera, que te la validen y te dejen empezar. Y, finalmente, el otro mundo sería el de la industria, el de la investigación, el del partenariado. Es decir, necesitamos conocer la tecnología dentro del hospital, pero también necesitamos conocer la industria, las mejoras, pero no las actuales, sino hacia dónde va la industria, cuál es su foco a 1 año o 2 años vista. Con ello, con esa comunicación con la industria, crear partenariados, crear colaboraciones tecnológicas con esos partenariados. Y finalmente, también muy importante, y lo estamos empezando a llevar a cabo ahora, todo el tema de la investigación y la ciencia. Haciendo equipo real, como decía Alfonso, con las unidades asistenciales, al final, participando no solo en la operativa diaria, también participamos en sus propias investigaciones. Podemos publicar con ellos, podremos presentar con ellos y podemos darles un valor añadido que hasta el momento no tenían ni idea de lo que podíamos aportar. Una vez explicados los 3 pilares, las columnas, porque al final esto lo vemos como una matriz, las columnas serían las verticales tecnológicas. En este caso, nosotros hemos subdividido todos los tipos de proyecto en 3 grandes verticales. La monitorización, porque al final hoy en día todo es monitorización, la integración IT y el mundo de la imagen. Entonces, ¿qué tenemos dentro de la monitorización? Bueno, dentro de la monitorización tenemos toda la parte de equipamiento, que podría ser esta organización la puede hacer todos los diferentes hospitales como quieran. Al final esto es adaptado a cómo trabajamos nosotros. El equipamiento, como al final, aparte de funcionar en el área asistencial, su objetivo también es enviar esas señales, monitorizarlas para poderlas de alguna forma centralizar en un command center o llevar al despacho de un cardiólogo o llevarlo a casa a través de la telemedicina o a través de la teleasistencia. Bueno, lo hemos incorporado dentro de esta primera gran vertical tecnológica. Y, por supuesto, la gadgetología, que también impacta en todo lo que es la teleasistencia y la telemedicina, que está tan en boga hoy en día. Segundo punto, la integración IT. Bueno, tiene un menor rango porque al final esto impacta más en servicios como la dirección de informática y demás, pero es importante porque como toda instalación de dispositivo médico requiere de una integración hoy en día, porque lo que necesitamos es que todo esté integrado dentro del hospital, no islas, no quirófanos sueltos, no dispositivos que no envíen datos, todo ha de enviar datos y todo ha de enviar datos a una misma base de datos estructurada. ¿Para qué? Para que en un futuro todos estos datos retrospectivos, porque ahora ni tenemos calidad de datos, ni tenemos cantidad de datos, todos esos datos puedan usarse en algoritmia, puedan usarse en inteligencias artificiales y machine learning y todo esto que todo el mundo habla, para realmente obtener un valor añadido, para realmente poder hacer fast decisions, decisiones más rápidas, o para realmente llegar a la predicción de paradas cardíacas o problemas en los pacientes, ¿de acuerdo? Tanto en UCI como en hospitalización. Y finalmente, bueno, la tercera vertical sería toda la parte de imagen, en la que entrarían pues, todas las plataformas de planificación, la navegación quirúrgica, la robótica, tanto a nivel de soporte quirúrgico como la robótica hospitalaria, y la otra parte que sería la realidad virtual, mixta o aumentada, que bueno, se está poco a poco introduciendo dentro de la sanidad y se está intentando incorporar en aspectos como validar planificaciones,
formaciones, docencia, poder tener una capacidad de explicar mejor al paciente o a la familia, en mi caso, la dolencia del paciente y en un futuro, yo creo que próximo, navegar también a través de la realidad mixta, ¿de acuerdo? Y finalmente, ya con eso acabo, ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Cuáles son las tareas reales que hacemos? Bueno, hemos de ser capaces de diseñar, gestionar e implantar proyectos. Hemos de ser capaces de formar, lo que decíamos antes. El proveedor puede venir a formar, pero vendrá la primera vez. Y nosotros aprovecharemos esa formación para ser nosotros formadores, porque nosotros somos los que estamos día a día con el asistencial. El seguimiento y las mejores operativas. Bueno, al final de cada proyecto hemos de seguir en la unidad, hemos de hacer un seguimiento, porque si no, el proyecto se nos va. Tanto esfuerzo para nada. Soporte técnico, el de siempre, eso está claro. Protocolos y procedimientos, muy importante. Nosotros mismos escribimos nuestros propios protocolos y los fusionamos con los planes funcionales asistenciales para acabar teniendo de cada proyecto un plan funcional técnico-asistencial en el que bueno, todo lo que conlleva ese proyecto esté protocolarizado y procedimentado, ¿de acuerdo? Especialista en aplicaciones, cuando haga falta. Es decir, si se abren nuevas unidades en las que se necesitan especialistas en aplicaciones concretas porque eso ayuda al personal asistencial a hacer su ciencia, su investigación y demás, pues nos hacemos especialistas. No nos hemos de olvidar de los planes estratégicos globales del hospital. Es decir, cuando nosotros diseñamos proyectos, los diseñamos acorde al plan estratégico que tiene un hospital o que tiene la gerencia de un hospital o la junta directiva. La creación de partenariados. Lo que decíamos, la comunicación con los partenariados nos da la opción de negociar pues colaboraciones tecnológicas que puedan llegar a tener un win-win por parte del proveedor y por parte del hospital. El análisis de equipamiento de alta tecnología, es decir, cuando alguien quiere algo, no siempre es lo mejor, sino que se ha de ver lo que se ajusta a esa necesidad y a ese requerimiento para sacarle el mayor valor añadido. El realizar publicaciones y congresos, como este, por ejemplo, sería también una de las opciones. La explotación de la innovación, es decir, tener ese link con el Departamento de Innovación para pensar cómo explotar en la maquinaria del hospital una cierta innovación que pueda mejorar la vida de un paciente, que pueda mejorar la experiencia del paciente, que pueda mejorar la seguridad del paciente. Y finalmente, bueno, la creación de unidades asistenciales. Yo he tenido la suerte que en estos 4 años ya hemos abierto 3 o 4 unidades pues de teleasistencia a casa, de llevar hospitalización a casa, una unidad de neuromodulación en la que se intenta preplanificar. Se intenta mapear la actividad motora y el lenguaje de los pacientes para poder minimizar el error una vez se planifica una resección, por ejemplo, de tumor cerebral, sabiendo por dónde pasa la tractografía a nivel motor y a nivel lenguaje, por ejemplo, y demás, ¿de acuerdo? Y finalmente, esta diapositiva, yo siempre acabo con esta diapositiva porque me gusta mucho, porque para mí, después de estos 5 años de duro trabajo, ¿por qué no decirlo?, la clave del éxito es la fusión real, el crear realmente un equipo multidisciplinar que combine el mundo sanitario y el mundo tecnológico. Hay que tener en cuenta la opinión de todo el mundo porque eso hará que durante la creación del proyecto podamos ver cuáles son los posibles fallos, podamos diseñar realmente cada uno de los aspectos técnico-asistenciales de dicho proyecto y llegar a un éxito seguro, ¿de acuerdo? Y la última cosa que voy a decir, ya que estoy, es que y además yo se lo digo mucho a mi equipo, primero, lo que decíamos estos 2 días, nos lo hemos de creer, eso es lo primero, nos lo hemos de creer, ya formamos parte del equipo asistencial, estamos en primera línea, ya no estamos detrás del telón, esto es muy importante, y después de creértelo, la otra cosa que siempre les digo es que la gracia de un trabajo en la que puedes estar tranquilamente, como también se decía en otras ponencias, pues 15, 20 horas y al día siguiente tienes que volver a trabajar con una sonrisa en la cara, es que después de creértelo, cuando llegas a casa y te vas a dormir, si puedes, al menos yo les digo, lo que tenéis que pensar es que tenéis la suerte de que cada día estáis aportando un granito de arena en la salvación de muchas vidas. Y esto no te lo ofrece todos los trabajos del mundo. Y en mi caso, pues bueno, yo soy
doctor en telecomunicaciones, con lo cual en el último lugar del planeta donde pensaba hacer mi carrera profesional es un hospital, y hoy en día no me veo en otro sitio que no sea ese hospital, porque me da la oportunidad de ayudar a dar segundas oportunidades a los seres que creo yo más se lo merecen, y en mi caso puedo, porque es un hospital pediátrico, como son los niños. Y ya está. Gracias. Gracias, Xavier. Bueno, vamos a ver en primaria qué es lo que, cuál es la aproximación que nos puedes hacer. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Redacción Médica, gracias por organizar este encuentro, y gracias también a patrocinadores, a todos los colaboradores, por hacer que se pueda presentar aquí un proyecto como es el de primaria. Cuando Alfonso me dijo que participara en esto, yo decía, bueno, es que no sé, no soy ingeniero, no soy de hospitales, yo soy de primaria, soy médico, pero creo que enlazando con lo que ha dicho Xavier, yo creo que es fundamental dos cosas. O sea, la clave del éxito es unir esos dos mundos, el mundo sanitario, asistencial, y el mundo tecnológico, informático, y así es como llevo yo 20 años en sistemas de información. Desde el primer momento se planteó que teníamos que estar una serie de clínicos asesorando o participando junto con los informáticos en el desarrollo de programas para los profesionales sanitarios, que al final es para los pacientes. Y de esta manera pues fue como empezamos a desarrollar el programa de atención primaria, que se implantó en todos los centros de salud de Madrid y luego fue creciendo, aunque ahora estamos echando de menos muchas cosas, pero fue creciendo ese programa y bueno, tenemos todo lo que es la consulta sanitaria de atención primaria integrada dentro de una historia clínica única y que está ahora mismo relacionada con la de hospital, no está integrada en el hospital y no es la idea integrarla con la del hospital o con la de los hospitales, que hay varios modelos en Madrid, sino que sea algo que esté a través de visores, podamos compartir esa información, pero no se tenga que estar trabajando en la misma aplicación. Vale. Cuando me dijo cómo plantear o qué plantear en esta sesión, yo dije, bueno, vamos a hacer un antes, una ahora y un futuro. Y nos encontramos con una cosa que fue la transformación que tuvimos que hacer por el tema del COVID. O sea, no estábamos preparados, por lo menos en la parte de atención primaria, no estábamos preparados para lo que llegó, en la pandemia que llegó. Ni desde el punto de vista asistencial, ni desde el punto de vista tecnológico, ni teníamos posibilidad de tener toda la información que era necesaria en ese momento. Yo creo que sí que jugaron un papel importante todas las tecnologías de la información y sí que intentamos aprovechar, no sé si se ve algo, no, bueno, la experiencia previa que teníamos, la gobernanza que teníamos sobre los programas informáticos de primaria, y había que hacer una reestructuración de lo que teníamos, de lo que estábamos haciendo. Nosotros teníamos, dentro de la Gerencia de Atención Primaria de Madrid, había un apartado que era el de la Gerencia de Asistencia Sanitaria y colgando de ella una gerencia adjunta de procesos asistenciales donde estaba toda la parte informática incluida. Ahora eso ha cambiado un poco, se ha hecho una reestructuración, pero claro, hay que dar soluciones que aporten valor. Y en el tema del COVID nos encontramos con que había que dar una serie de soluciones porque si no, no podíamos dar respuesta a nadie, ¿no? Pues teníamos que sacar un máximo partido a todo, sabiendo que contábamos con millones y millones de datos en atención primaria. Me atrevería a decir que más que en un hospital, ¿vale? Porque creo que es así. Teníamos muchos datos, pero teníamos que intentar hacerlos aflorar para que tuvieran un valor y que pudiera ser algo que se utilizara. Ahora se habla mucho de todo lo que es el Big Data, de los lagos de datos y todo eso, pues había que utilizarlo. Y había que utilizar, y habrá que utilizar mucho más la inteligencia artificial para todo ello, ¿no? Entonces lo que hicimos fue crear una nueva estructura de información respecto a lo que nosotros como Dirección Técnica de Sistemas podíamos ofrecer. Teníamos que dar otra información que llegara desde información al consejero e información a los profesionales que estaban en el día a día de la asistencia. Teníamos que organizarnos, ver qué es lo que estábamos
obteniendo, de dónde teníamos fuentes de información, cómo organizarlas, cómo meterlas todas en un servidor, cómo poder hacer que esto fuera creciendo a medida que iban llegando más datos y que esto al final se transformara en una serie, estas cosas tan raras que íbamos pintando, al final se transformara en un cuadro de mando que nos diera información. Utilizamos la tecnología de Power BI y empezamos a ver cómo construir con esa volumetría que teníamos de datos, esto es solamente de COVID, cómo podíamos hacer para que luego esto tuviera un informe que llegara a todos los sitios donde fuera necesaria la información de primaria. Tanto en vacunas como en profesionales que estaban de baja, como en profesionales que se habían vacunado y los que no, como en pacientes que se habían vacunado, etcétera, etcétera. Como en pacientes que ingresaban en un hospital, los que estaban en domicilio había que ir a verlos, los profesionales que eran especialmente sensibles y no podían acudir a los domicilios, tanto médicos, enfermeras, todos los profesionales que trabajan ahora mismo en atención primaria, de forma que estuviera siempre disponibles esos cuadros de mando para donde fuera necesario. Construimos un cuadro de mando que incluía gráficas, incluía una serie de mejoras que no teníamos hasta ahora, que eran toda la parte gráfica, donde íbamos viendo la evolución de las olas en todos los apartados o todo lo que estábamos estudiando nosotros. Incluimos también la geolocalización, incluimos resultados por la Comunidad de Madrid en sanidad en primaria, se divide en siete áreas sanitarias de primaria y trabajamos resultados por dirección asistencial, por esas 7 direcciones asistenciales y además por municipios. Y podíamos tener geolocalizado todos los datos tanto desde el consejero hasta, como os decía, hasta el último sanitario que necesitara un dato, pudiera tener la información de cuántas peticiones de pruebas de antígenos, de pruebas de pedía, etcétera. Todo lo que fuera necesario. Los profesionales que estaban de baja, hubo muchos profesionales sanitarios de baja, pero había que reorganizar la asistencia, había que saber qué es lo que había o cuántos habían dado positivo un día para ver si al día siguiente no iban a trabajar. Entonces, eso fue una cosa compleja, pero yo creo que al final pudimos dar esa respuesta que era necesaria incluso a los servicios de prevención de riesgos porque no tenían tampoco esa información. Los cuadros de mando los seguimos utilizando en la actualidad y, bueno, pues hay algunas cosas como, por ejemplo, la gestión de la IT, incapacidad temporal, no la otra IT que hablabas antes, todos los profesionales que están de baja. Informábamos incluso a inspección de los profesionales que estaban de baja porque ya estaban en el programa de primaria el día anterior a que pasaran a inspección o incluso a la Seguridad Social y a todos los departamentos de recursos humanos porque tenían que buscar suplente para todos los que estaban de baja, ¿no? Al final yo creo que lo conseguimos hacer. A los profesionales también les estábamos dando una información que no era con la periodicidad diaria, pero sí 2 veces a la semana les dábamos información para que ellos pudieran gestionar todo lo relativo al paciente. Llegábamos a nivel de paciente. O sea, que podíamos decirle a cada profesional cuántos pacientes estaban ingresados de su cupo y podíamos tener esa información actualizada, ¿vale? Esto es un poco el antes, lo que os decía, tuvimos que reorganizarnos, tuvimos que dar respuesta a lo que era necesario y yo creo que la transformación digital con la que empezamos a utilizar todo y a sacar datos creo que nos permite progresar adecuadamente. Utilizamos estas 5 palabras porque creíamos que era lo necesario, porque teníamos un volumen importante con muchos datos, muchas fuentes de información diferentes, pero necesitábamos que fueran datos creíbles desde el primer momento, que estuvieran a una velocidad adecuada y que fueran relevantes. Por eso creo que eso es lo que conseguimos hacerlo, ¿vale? Bien, en el año pasado, en el año 2021, en la atención primaria se decidió hacer un plan de mejora de la atención primaria. Y un plan muy ambicioso, que incluye también una parte que tiene que ver con todo lo de sistemas de información. No voy a entrar en todos los proyectos de sistemas de información, pero sí que quiero resaltar varias cosas. Digamos, hasta ahora y además eso es un poco la idea que se tiene, durante la pandemia se vio que había 2 cosas, que era que los centros de salud no atendían a los pacientes, que no se cogía el teléfono, que los centros estaban vacíos, no había profesionales
porque las salas de espera estaban vacías, porque no se quería ver a los pacientes. Realmente no era así, pero sí que hubo un gran problema, y lo vimos en ese momento, con todo lo que tiene que ver con la telefonía. Teníamos un gran problema y es que las centralitas pues no estaban preparadas. Entonces no estaban adecuadamente preparadas y empezamos a organizar todo el tema de desvíos de llamadas, cómo tramitar las llamadas, cómo cambiar los menús de llamada para que el paciente cuando hiciera una llamada a su centro de salud directamente se le pudiera ir orientando hacia cuál era la mejor asistencia que se le prestara. Con esto seguimos. Han pasado meses y seguimos trabajando y seguimos cambiándolo, seguimos adecuándolo a las mejores formas de trabajar. Vimos que los pacientes, con el tema de las... A ver si se me va hacia atrás. No sé por qué. He pasado y no me vuelve, pero bueno. ¿Me podéis pasar hacia atrás? Gracias, déjamelo ahí, sí. Gracias. Bien, vimos que los pacientes en el momento que se vacunaban querían tener su certificado de vacunación. Y eso se hizo gracias a que esa información estaba en la tarjeta sanitaria virtual, que es la aplicación del móvil, donde de estar, pues tener a 100 pacientes más o menos incluidos, a llegar la ola del COVID y llegó a haber, con la mitad de la vacunación, llegamos a los 2 millones y pico de pacientes que se descargaron la aplicación y ya se podían descargar el certificado. Y a partir de ahí dijimos, tenemos que facilitar desde esa aplicación del móvil toda la información clínica que tenemos de los pacientes. Y seguimos trabajando en ello y estamos ahora incorporando también desde el móvil la carpeta sanitaria, la carpeta de salud de todos los ciudadanos, que se pueda descargar todas sus analíticas, que se pueda descargar todos los resultados de sus radiologías, todas las bajas laborales, tener su medicación, etcétera, etcétera. Esto ya lo tenemos prácticamente terminado y ya lo tenemos para en los próximos días poder ofrecer a los ciudadanos. Y luego dos proyectos que voy a entretenerme un poquito más, que es el proyecto de la telemedicina y el proyecto de telemedicina, uno de ellos la videoconsulta, que tiene sus utilidades y que queremos ponerlo en marcha ya, y el otro es el de la teledermatología como una primera fase de las las telecosas que se pueden hacer con los pacientes y facilitar un poco la vida. En el tema de la videoconsulta era poder tener consultas no solo telefónicas o no solo presenciales, sino además viendo la cara del profesional sanitario y del paciente. Claro, esto tiene su complicación. Primero, el paciente tiene... Es decir, si el paciente, ¿qué aporta una videoconsulta respecto a una llamada telefónica? Pues en algún caso puedes ver una lesión, puedes ver a un paciente que está en domicilio, encamado, que lleva mucho tiempo y que no sale, pero claro, ese paciente, ese tipo de paciente, tampoco es el habitual que utiliza o que se maneja bien con la tecnología, ¿no? Entonces había que intentar hacer las cosas fáciles. Y luego el profesional, que los profesionales siempre están dispuestos a empezar con todas las nuevas cosas que se les van poniendo. Eso yo os lo digo desde el primer día que yo entré a trabajar en sistemas de información. Creo que todos los profesionales han estado dispuestos a cambiar, a hacer todos los cambios necesarios para empezar a tener las mejores herramientas disponibles. Se les ha dotado de dispositivos de vídeo, de audio, licencias para utilizar Zoom. Y bueno, pues esos eran los requisitos tecnológicos y el paciente que tuviera un smartphone y que tuviera la aplicación de tarjeta sanitaria virtual. ¿Vale? Este es el kit básico que se le da a un centro de salud, perdón, a una consulta sanitaria, no a un centro de salud, a una consulta sanitaria. Todas las consultas están dotadas de cámara y de dispositivos de audio. Otro de los requisitos, pues que tuviéramos el teléfono del paciente. También estamos con las consultas asíncronas por email. Estamos trabajando ya, para eso teníamos que tener también el correo electrónico del paciente, tanto desde las unidades de atención al usuario de los centros de salud como desde el propio ciudadano puede acceder también y registrar su teléfono al que quiere que le llamen o que le manden un SMS o le manden una llamada telefónica, ¿vale? O sea que el propio paciente puede realizarlo también.
En la aplicación de atención primaria lo que hicimos fue crear agendas de teleconsulta para todos los profesionales que la iban a utilizar, fueran médicos, fueran matronas, fisios, para todos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, hacer un sistema de cita que fuera fácil. Cuando el paciente nos planteamos eso, primero hay que ver que ese paciente veamos que lo puede hacer, ofrecerle el servicio, explicar en qué consiste y luego pues ir haciendo poco a poco, seguir los pasos necesarios. La consulta es muy simple, se da una cita con un acto que ya lo llamamos videoconsulta y a partir de ese momento le llega una notificación al teléfono del paciente diciendo tiene usted una consulta a tal hora con su médico, ¿vale? En la aplicación de primaria también se puede ver en el momento, todos los pacientes que están citados en la agenda del profesional, él puede ver que esa es una consulta de videollamada y cuando entra en la historia del paciente tiene un banner arriba, le da al icono del Zoom y automáticamente pues, se conecta para esa consulta. Al paciente se le avisa también 15 minutos antes, se le dice que tiene esa videoconsulta, se le recuerda y cuando el paciente está ya disponible, digamos, para pasar a la sala de espera, pues pulsa al botón, espera y ya está. Y se inicia también la teleconsulta. Vale. En el caso de la dermatología, ya digo que es una parte que, bueno, se ha empezado con la dermatología, pero también con cualquier otro servicio hospitalario. Vale. Vale. Buscamos una especialidad, le decimos que es una videoconsulta, se abre una aplicación que ha desarrollado Siemens y a partir de ahí nos permite, a través de un código QR que escaneamos con el móvil, escaneamos la lesión, la mandamos al ordenador y la incluimos dentro de una interconsulta sin paciente, ¿vale? Está ya muy avanzado, todas las especialidades hospitalarias tienen ya esas interconsultas sin paciente y es lo que hacemos. Futuro, gestión de la demanda. Y aquí sí que tenemos otra vez que contar con toda la ingeniería, con todos los... Y aquí sí que tenemos que contar con dineros, ¿vale? Que hasta ahora no había hablado. Necesitamos también concursar, participar con fondos europeos a hacer desarrollos tecnológicos, porque si no, no podremos hacer ni esa parte que digo de gestión de la demanda, poder hacer chatbot con los pacientes, medicina personalizada, medicina domiciliaria, ayudas a la consulta, mejorar el portal del paciente, mejorar o desarrollar una aplicación de profesionales para profesionales, etcétera, etcétera. Y eso es con eso estamos trabajando ahora. Vale. Pues muchas gracias. Gracias, Sergio. José Luis. Buenas tardes. Enhorabuena a la organización por esta jornada y gracias, Alfonso, por contar conmigo para esta charla. Antes de nada, ¿puede levantar la mano en la sala los que sean médicos o sanitarios? 2, vale. Me alegro no sentirme tan solo. Bueno, pues en esta charla he oído hablar mucho de obras, infraestructura y millones. Cada charla eran más millones, ¿no? Ya el 12 de octubre ha sido lo más, ¿no? Ha sido lo más. Bueno, yo no voy a hablar de millones, aunque solo estemos 3 médicos aquí en la sala y la mayoría sean ingenieros, algún abogado y tal. Todos tenemos un objetivo común, como ha dicho Alfonso y como ha dicho Javier, que es la mejora de la salud del paciente. La mejora de la salud del paciente. En mi servicio, que es un servicio tecnológico de radiología, hay 4 líneas que intento yo que vayan adelante de innovación, todas encaminadas a mejorar la salud del paciente. En las 4 hacen falta ingenieros. Si yo tuviera que resumir la charla antes de empezar, yo quiero un ingeniero en mi servicio. Y el ingeniero puede ser propio, puede ser de un convenio como la universidad o puede ser de una empresa externa, como en el fútbol, de la cantera, cedido o comprado con dinero, ¿no? Pues una de ellas es la impresión 3D y es lo que vamos a hablar de la impresión 3D para el que no sepa lo que es la impresión 3D, ¿no? La impresión 3D, ¿no? El novismo utilidad. Esto es una noticia del periódico de 25 de mayo. Dice, una menina
de 3 metros el mayor reto del evento de impresión 3D en Madrid. 3 metros de impresión 3D. Claro, fijaros, pero ¿se puede hacer una figura todavía más grande en impresión 3D? Pues sí, los chinos. Los chinos están haciendo una empresa hidroeléctrica de impresión 3D sin trabajadores. Sin trabajadores. También es una noticia de hace unos días. Pues esto también se puede aplicar a la medicina, pero para los que no sepáis la impresión 3D, que probablemente lo sabréis todos, ¿no? Pues voy a decir que la impresión 3D es un proceso de fabricación mediante el cual se crean objetos depositando capas de materiales. Y tiene diferentes sinónimos: impresión 3D, fabricación aditiva, prototipado rápido, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es la impresión 3D en medicina? Es la fabricación de órganos, normalmente de diferentes tipos plásticos, representados en imágenes que vienen en un formato que es el formato Daikon. Un poco de historia es, pues en 1986 se empieza a hablar de fabricación aditiva, luego en el 90 ya lo utiliza la arquitectura. La RSNA es la Sociedad Radiológica Norteamericana, es el faro que alumbra a los radiólogos del mundo, ¿no? Pues ya en el 2013 tiene un programa educativo y ha creado 2 nuevas secciones, ¿no? Que son la impresión 3D y la inteligencia artificial. Pues actualmente es una sección. ¿Quién son los pioneros, los que más hacen más? Pues yo cogí aquí de la Clínica Mayo. De la Clínica Mayo, si os fijáis, veréis que a partir de 13, fundamentalmente a partir del 14, hay un crecimiento exponencial. Es decir, esto lleva relativamente muy pocos años. Y se empieza con modelos anatómicos, se empieza haciendo a partir de las imágenes, pues haciendo cráneos, huesos, pulmones, vértebras, que sirven para los estudiantes, sirven para los MIR y sirven para aprender. Después se da un paso más, que se va a modelos patológicos, ¿no? Pues se buscan pacientes susceptibles de intervenciones quirúrgicas complejas y se hacen esos modelos, esos plásticos, y se le dan a los distintos cirujanos, al traumatólogo, al urólogo, al cirujano, al ortopeda, a quien los necesite, ¿no? ¿Y qué imprimen los que más imprimen? Como era el ejemplo de la Clínica Mayo, los que más imprimen extremidades, es decir, fundamentalmente huesos, columnas, cráneo facial y vascular y cardíaco. Esos suelen ser las cosas que más se imprimen. ¿Y por qué ha tenido tanto auge últimamente, en los últimos años? Pues porque a la gente le gusta tocar las cosas para comprenderlas. Y este es un caso de impresión 3D que hicimos en el hospital en colaboración con Serveo, que era una paciente. No sé si esto tiene para señalar. No tiene para señalar. Bueno, estos son los riñones, lo verde son quistes, la aorta y la vena cava inferior. Esta mujer, que es una mujer de 50 años, tiene un tumor, un cáncer en el polo superior de ese riñón, y tiene en la vía excretora del otro riñón otro cáncer. Este iba entero a la basura. Y entonces el otro, que estaba en contacto con la arteria renal, si dañaban la arteria renal, se quedaba la mujer sin riñones. Tuvimos que hacer un modelo de impresión 3D, dárselo al urólogo, que lo cogiera, lo palpara, hiciera prácticas, incluso cambiara la técnica quirúrgica, hiciera cambios, y la mujer ha conservado ese riñón. Claro, la evolución en la imagen, en la radiología, va desde la placa simple, luego se hacían TAG y ahora se hacen modelos, primero modelos virtuales en los equipos que tenemos en las estaciones de trabajo, pero el paso que le da un valor añadido es tener el modelo en plástico para que lo tenga allí el cirujano y pueda manipularlo. Y ha crecido exponencialmente, si veis la misma diapositiva antes de la Clínica Mayo, pero claro, esto empezaron a hacerlo los laboratorios de ingenieros, los prototipados estos de fabricación aditiva. Desde que se unen con los radiólogos, desde que hay esa simbiosis para mejorar la salud, fue cuando dio el salto exponencial que ha dado, ¿no? Y la clave
¿Por qué está en rayos? ¿Por qué la radiología? Porque tiene las imágenes. Tiene las imágenes en un formato estándar, que es un formato DICOM, que es como se produce la comunicación de imágenes en medicina. Lo que pasa es que hay un problema. El problema es que las impresoras 3D no aceptan imágenes DICOM, no aceptan imágenes, aceptan otro tipo de formato, un formato que se llama STL, que es hacer como el objeto hacer como triángulo, la superficie hace como triángulo. Cuanto más triángulo, más precisión. Hay otro modelo de formato que es el AMF, que va un poco más, que ya no solo es el plástico, sino que esa estructura que tú has hecho, ese órgano de plástico, por así decirlo, tiene características de superficie, textura y color parecida a lo del órgano, con lo cual ya, pues al que se lo da se pone súper contento, ¿no? ¿Cuál es el proceso de impresión 3D? Pues de obtención de la imagen, segmentar, ¿qué es? No lo voy a imprimir todo, solo lo que necesito. Pasar ese formato DICOM a STL y finalmente imprimir, ¿no? ¿Cómo obtengo las imágenes? Necesito imágenes de alta resolución, fundamentalmente TAC y resonancia, preferiblemente TAC, que tienen mucho contraste, mucha resolución espacial, etc. Bueno, para los que no, aunque lo que voy a decir, como no soy médico, lo voy a intentar hacer un lenguaje muy fácil. El TAC es como la máquina que corta los embutidos. Entonces yo puedo cortar las lonchas más cortas o más finas. Cuanto más finas las tengo, luego cuando hago una reconstrucción entre las tres, en los tres ejes del espacio, es más precisa, ¿no? Y como también sabemos, queremos las cámaras los con muchos megapíxeles, ¿no? Los píxeles, ¿no? Pues son los en 2 dimensiones, y el voxel, la tercera dimensión, es como el grosor de esa loncha de embutido o de esa capa de tejido. Entonces, tienen que ser cubos, es decir, eso es muy importante, tienen que ser cubos para que cuando tú hagas luego la representación 3D no haya ningún fallo en el eje Z, en el espacio. Bueno, estas son imágenes de segmentación del caso del tumor, que no voy a entrar. ¿Y quién tiene que hacer estas tareas? Estamos hablando de la simbiosis del médico y el ingeniero, pero ¿quién tiene que hacerlas? La primera parte de la obtención de las imágenes la hace el técnico de rayos. Posteriormente la revisa el radiólogo y hace la segmentación. La segmentación es como dibujar qué partes son las que voy a imprimir, porque no lo puedo imprimir todo. Y ya pasaría al siguiente, que es la generación de ese formato STL, a los ingenieros. A los ingenieros con el equipo médico, y de ahí a impresión 3D y al acabado, donde también se hace, pueden intervenir también personal técnico. De forma que, como ha dicho Javier al principio, esto es un trabajo en equipo, ¿no?, entre una simbiosis casi perfecta entre médicos e ingenieros, real, nada futurista, que está aportando soluciones a pacientes. Resumiendo un caso, tendríamos la adquisición de, por ejemplo, el TAC de tórax de este paciente. Nosotros segmentamos, que es como colorear, como en parvulitos, qué áreas son las de interés, con distintos colores. Se crea ese modelo virtual 3D en un ordenador. A veces es suficiente el modelo virtual, porque como eso se mueve en el espacio, tú se lo enseñas al cirujano y él ya dice, anda, pues iba a emplear esta técnica quirúrgica, pues voy a cambiar. Otras veces lo quiere físicamente. Y la última fase es la selección de la impresora, del material, y le das el modelo. Bueno, esto tiene distintas aplicaciones. Hay 9 tipos de impresoras con muchas marcas cada una, un montón de tipos de material, es decir, que eso se lo saben muy bien los ingenieros, tú le dices lo que quieres y colaboras con ellos. Aplicaciones clínicas, pues por ejemplo, casos de un caso de un tumor de pelvis, un tumor óseo, ¿no? Pues donde se ve ahí cómo hemos pasado de la radiografía del TAC, la segmentación, hasta el modelo con el hueso blanco y el tumor en negro, para que llame la atención. Casos de columna, que son a nosotros es de los que más nos piden, para casos de escoliosis compleja, claro, tener allí el paciente abierto y a tornillo más arriba, tornillo más abajo, ahora no me viene bien el taco, el tornillo del 3 o del 4, si tú le das antes la columna en plástico,
el tío allí manipula, maneja aquello y tiene una serie de ventajas. Tiene una serie de ventajas que son fundamentalmente la planificación quirúrgica. Tiene otra ventaja que es la disminución de tiempo de quirófano. Esto no hay que hacerlo para todos los pacientes, sino para casos especiales. La disminución de tiempo de quirófano, con lo cual ya supone un ahorro que supera lo que vale la fabricación del objeto. Menos tiempo de quirófano, menos tiempo en UCI. Menos tiempo en UCI, menos complicaciones ante alta hospitalaria. Es decir, que si uno empieza a sumar factores a favor, es decir, suele tener muchas ventajas. Aplicaciones en cardiología, bueno, aplicaciones en vascular, ¿no? Y incluso se pueden imprimir partes metálicas implantables, como este caso, ¿no? de una carótida que sea para tapar ahí un agujero de craneostomía, ¿no? Incluso hay gente que se le han puesto orejas de goma, ¿no? Es decir, se le echa un modelo de la otra oreja, ¿no? Que este es el caso de una publicación, esto no es nuestro, se hace una orejilla de goma de un color parecido a la suya y se le pone la oreja de goma, ¿no? Ahora aplicaciones clínicas, estas se hacen en Estados Unidos, que es imprimir la cara del paciente que ha tenido un accidente quirúrgico con un traumatismo facial. Allí la empresa del Thanatos funciona muy bien, ¿no? Y entonces le imprimen la cara y se lo ponen allí en el tanatorio. Si ha tenido una desfiguración por un accidente y le pone una de sus mejores caras. Y también en investigación. Nosotros ahora mismo estamos haciendo con Egipto una cosa de investigación en coronaria en impresión 3D, ¿no? Bueno, ¿y qué aporta? Desde el punto de vista docente es claro, tú le das a los que están aprendiendo las cosas allí en plástico para que las manipulen en vez de los órganos de verdad, ¿no? Desde el punto de vista asistencial, ya lo he dicho, planificación quirúrgica, disminución de tiempo de quirófano, de UCI, de complicaciones de estancia hospitalaria, es decir, una mejora en salud. Y de innovación e investigación, pues todo lo que se te ocurra. Nosotros ahora, por ejemplo, hemos solicitado un proyecto para cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas ya es casi muerte segura si no te operan. Y si te operan, mucha probabilidad. Y no te operan en función de lo que dice el TAC, de los márgenes que ven allí en el TAC. Pero hay cirujanos que son más atrevidos y si tuvieran eso en las manos, igual le daban otras vueltas y se mejoraría en un cierto tipo de pacientes. Ese es un proyecto que hemos pedido ahora mismo y con financiación, ¿no? Pero claro, ¿se puede imprimir algo más de lo que estamos haciendo? Claro que se puede imprimir. Nosotros hemos creado, junto con la universidad, un laboratorio de bioimpresión 3D. Se pueden imprimir tejidos con una cosa que se llaman biotintas, que es tú haces una liposucción y sacas la grasa. De la grasa obtienes las células madre. Las células madre las diferencias al tejido que tú quieras imprimir, por ejemplo, a cartílago en una lesión condral o a lo que tú necesites. Esas células que tú las diferencias, que van en una jeringa, en unos moldes, tú las puedes imprimir. Eso lo tienes que esterilizar, cultivar y eso se puede implantar. Eso ahora mismo es experimental, pero ya se está funcionando. Es decir, nosotros no tenemos los ingenieros para esto, pues estos son cedidos de la universidad, ¿no? Y tanto es así que, claro, una noticia de hace unos días es que ya se ha puesto no la primera oreja de plástico, sino la primera oreja implantada en una persona con células humanas impresas en 3D. Es decir, que esto ya es una realidad. Y bueno, realidad o ficción, pues me acuerdo de una película que era la de Cara a Cara de Nicolas Cage y John Travolta, que uno era un terrorista y el otro un policía y le cambiaban la cara y se le imprimieron a 3D y se acostaba con su mujer y ella no se daba cuenta, ¿no? Es decir, claro, entonces... Es otra aplicación. Claro, pues bueno, pues esto que parece que casi va a llegar un momento que pueda ser así. Entonces, el resumen es que la colaboración entre ingenieros y radiólogos, solo en esta faceta, pero que hay otras muchas más, como nosotros tenemos elastografía, inteligencia artificial, en fin, y otros campos, pues es una realidad que para mejorar la salud. Bueno, he ido rápido porque ya me estaban haciendo señales.
Bueno, ya está. Muchas gracias, José Luis. Bueno, a mí yo creo que nos quedan unos minutos, porque a mí habéis arrojado mucha información, mucha luz, pero toda esta información y toda esta luz me generan muchísimas preguntas, ¿no? Porque tenemos un sistema sanitario organizado de una determinada manera, que hemos visto estos días, ayer y hoy, que tiene sus rigideces, ¿no? En contratación, los plazos. Hemos visto hoy pues, una recreación del Apocalipsis de San Juan o algo así, hemos visto esta tarde. Y bueno, este tipo de cosas tan novedosas, tan diferentes a lo que hacemos, ¿no? El pasar el ingeniero del taller al departamento médico, ¿cómo casa con la organización sanitaria, con la forma de contratación, con cómo se integra esto, ¿no? ¿Existen puestos de, pues no sé, ingeniero de impresión 3D para contratar en un hospital? ¿O cómo veis que se puede integrar, cuál es vuestra experiencia, de integrar este nuevo concepto de ingeniero incrustado en el sistema sanitario? En el mío es búscate la vida, es decir, literalmente. Es decir, pues a través de trabajo fin de máster, que viene allí un becario, que hace no sé qué, eso es temporal, no lo mantiene. No hay ingenieros contratados con... Ayer estaba el subdirector de mi hospital aquí dando... También estaba hablando de una ponencia. Claro, allí hay un ingeniero que es el de la obra, el de los gastos, el de no sé qué, pero no es un ingeniero para el servicio de radiología como están en el Hospital de Sant Joan. Está Xavier allí en Barcelona, ¿no? Entonces, pues, tenemos convenios con la universidad que son temporales, convenios con empresas externas, en este caso con vosotros, es decir, pero no lo tenemos. Pero sé que, como en el Siemens de fútbol, me da igual. Es decir, yo quiero tenerlo allí, quiero tenerlo allí, que esté todos los días y que tenga su tarjeta del servicio y que le descuenten en cafetería, es decir, que sea personal de allí para que se sienta integrado y haga equipo, como dice él, porque si no hace equipo no se va a implicar, Entonces, en mi caso es búscate la vida, que me gustaría que estuvieran, pues, claro, que hubiera de plantilla o que hubiera más de forma estable. Sí. Xavier, vosotros si tenéis ya una cierta plantilla, ¿cómo lo habéis logrado? Nuestro caso es un poco diferente porque tuvimos la suerte de que, bueno, por un lado, nuestro gerente es bastante visionario y a nivel de dirección, de junta directiva, de institución, apostaron por esta figura que nadie sabía qué hacía. Es decir, apostaron por una figura que en principio tenía que ayudar mucho, pero nadie sabía asociarle a unas tareas concretas. De hecho, esas tareas las fuimos descubriendo nosotros mismos. O sea, nosotros teníamos esos primeros 4 objetivos que definimos en su momento para poder ayudar al hospital. Pero a medida que han ido pasando los años, hemos podido llegar a concretarlo en ya tareas más específicas, como las que ya he explicado al final, en un job description, en poderlo aplicar a un concepto de recurso humano. Y ahora lo que nos falta hacer es, que lo hablábamos el otro día, es intentar plasmar la actividad de la bioingeniería que no es etérea, pero no es tan fácil de volumetrizar como, por ejemplo, pues, la tarea de mantenimiento o demás, que va por incidencias y va por un GEMAO, etcétera, etcétera. Lo nuestro, como son muchos proyectos, es mucha comunicación, son muchas tareas que no se ven, pero dinamizan, como decía antes. Lo que estamos intentando buscar a nivel de dirección, a nivel de departamento, es cómo volumetrizar, cómo llegar a un dashboard de indicadores que puedan definir cuántos, que ese es el gran problema, cuántos bioingenieros o cuántos recursos humanos necesitamos en el equipo para dar respuesta a todos los proyectos que nos entran y a lo que vendría siendo la entrada de grandes proyectos, de nuevas áreas asistenciales y adquisición de equipamiento y demás. Sí, nosotros también vamos a firmar algunos convenios con la universidad
y es sobre todo porque ha sido desde la propia universidad para poder hacer prácticas los que terminan y hacen los trabajos de fin de máster, fin de grado. Y además en el plan ese de mejora de la atención primaria que os decía, sí que está previsto contratar para este año 12 personas con distintas categorías de informáticos para que se incorporen a la gerencia de atención primaria. Entonces queremos empezar a desarrollar cosas con ellos también. Otra cuestión rápida que me gustaría abordar, todo lo rápido que seamos capaces de abordar, es cómo se crea este cambio cultural de la organización para que los médicos puedan colaborar, cómo creamos ese lenguaje de los ingenieros que se acople a los médicos, cómo entendemos los objetivos asistenciales. Eso es fácil, con muchísimo tiempo y muchísima paciencia. Eso es. O sea, al final, la introducción del ingeniero dentro del área asistencial, como bien dices, crea un nuevo léxico, pero ese léxico debe ser entendible por las dos partes. Al final es un trade-off, es una colaboración entre ambos. Al principio es muy difícil porque, como decía, ni entienden el rol que hacemos, ni entienden qué hacemos por ahí dando saltos, y tampoco entienden el valor añadido en su operativa diaria, y poco a poco, con mucha docencia, con mucha formación, con mucho diálogo, con mucha comunicación, con mucho crear equipo, te diría ya más emocional que laboral, y demostrando que además del caerte bien, haces cosas buenas y ven que las cosas pasan, porque eso es importante. Cuando los médicos o las unidades asistenciales ven que de hoy a mañana han pasado cosas, se han dinamizado proyectos que en principio estaban parados, entonces empiezan a ver ese valor añadido de tener un ingeniero a su lado. Y yo creo que es tiempo y paciencia, eso está claro. Sí, ese es el viaje de hacer pensar que nuestro trabajo no es tanto la tecnología como el paciente, ¿no? Yo lo veo también fácil. Si tú al cardiólogo que va a poner una TAVI, además del TAC, le das en plástico la válvula aórtica para que ensaye en su casa, ya no te pone ni una más si no se lo das en plástico. Es decir, es que a lo bueno se acostumbra uno pronto. Mostrar la capacidad. Claro. Entonces, pero claro, tienes que, a lo mejor al principio es romper ese hielo para que se conozca. Es decir, a veces es el desconocimiento, ¿no? Lo que hace que los clínicos no demanden eso. Es decir, la divulgación y el conocimiento es lo que hacen que se pueda pedir si hay acceso. Hay que convencer a los jefes de que hay que trabajar de esa manera, porque son los casos de éxito. Si no, de fracasos hay muchos ejemplos de fracasos porque no se trabaja en conjunto. Ha habido aplicaciones que no se han podido poner en marcha, o sea que es así. ¿Alguna pregunta a la sala? Sí. Ana. Hola. Mira, yo creo que te puedo dar una idea de cómo puedes tener un ingeniero 3D. Nosotros, Sopor del 12 de octubre, tenemos un servicio de ingeniería 3D bastante potente en el hospital y pertenece al servicio de ingeniería nuestro, ¿no? Yo conseguí tener un ingeniero 3D que era un técnico de rayos ingeniero, pero que hacía de técnico de rayos una cosa que estaba en rayos, maravilloso el hombre, y que estaba ahí penando porque nadie le reconocía, haciendo una reconversión industrial. Es decir, cogí una plaza de maestro industrial jubilado, la junté con un carpintero y me salió un ingeniero. Yeah. Claro, esto implica que el jefe de ingeniería, que en este caso era yo, tiene que apostar por hacer una reconversión industrial. Y es decir, aquí hay algo que es necesario, que forma parte de la ingeniería, que no existe y que tiene que estar aquí. Entonces, así se consigue. O sea, eso es porque luego la bioingeniería. La bioingeniería en los hospitales públicos no existe. No existe el puesto. No existen los bioingenieros. O sea, hemos creado una titulación en la universidad con gente muy lista, porque necesitan 14 para entrar en bioingeniería, que luego no tienen cabida en los hospitales públicos.
porque no existe un puesto, como hay un catálogo del siglo XIX, pues existen peones, carpinteros, también pinches de cocina y tapiceros, pero no hay bioingenieros. Pero esto, ¿qué está haciendo los hospitales? Pues nosotros, en el 12 de octubre, el otro día los conté, oficialmente ingenieros somos 5, uno de ellos el de 3D, pero extraoficialmente hay 41, con proyectos de investigación. Medicina nuclear tiene un ingeniero biomédico ayudándoles con... Los cardiólogos tienen 2, empiezas a contar, y son todos con proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque los necesitan. Claro. Porque la tecnología les está superando, porque hay cosas que no entienden, porque no somos complementarios, porque trabajamos bien juntos, pero la estructura del sistema del siglo XIX no nos permite. Entonces esto va a colapsar. O sea, además, cuando intentas ir a explicar esto a las altas estancias, diciendo, pues fue la gente de La Paz, nosotros, el Ramón y Cajal, fuimos a contárselo a gente del SERMA de que esto es una realidad. O sea, es que esta gente hay que darle cabida, hay que hacerles hueco. La ingeniería hospitalaria tiene que evolucionar hacia allí, o sea, está muy bien, me encanta la eficiencia, es otra pata más, ¿no? Y tiene que estar dentro. Pues lo que te contestan es que hagas un catálogo de puestos de trabajo y que definas cuáles son sus funciones. Entonces, por mucho que le explicas que no solo es esto, es que también hacen falta físicos expertos en análisis de datos. Hace falta, si queremos digitalizar algo, y que no puedes hacer un perfil porque en el momento que lo terminas surge otro, porque para eso está Bolonia, que te hace una titulación y luego hay miles de másters, y que eso hay que meterlo en el sistema, se te quedan mirando como si estuvieras hablando de... Entonces, tenemos un problema, claro que tenemos un problema, porque tenemos un montón de universitarios estupendos haciendo cosas maravillosas que no tienen cabida en lo público. Pues ya me he quedado a gusto. Sí, es que si no lo digo reviento, ¿sabes? Claro. Porque llevo con este discurso 2 meses. Sí. Bueno, yo creo que siendo es un problema importante, ¿no? Y bueno, estamos hablando de ingenieros, pero hay científicos de datos, hay matemáticos incrustados en algunos hospitales, en sitios como UCI o sitios completamente fuera del ámbito de la ingeniería o del mantenimiento hospitalario, ¿no? Y bueno, yo creo que apuntabais alguno en las presentaciones el tema del partenariado, ¿no? ¿Por qué no explorar esto mientras tanto? Perdón por la autorreferencia, pero pues estamos trabajando con José Luis dándole un soporte, bueno, mientras él no tenga dentro esas capacidades, y probablemente hay cosas que tampoco merezca la pena tener dentro nunca, ¿no? Hablabas del número de técnicas de impresión 3D. Nosotros en nuestro centro de impresión 3D, al cual estáis todos invitados a visitar, pues tenemos 32 tipos diferentes de impresoras 3D, algunas de pues 6 y 7 cifras de coste, ¿no? Evidentemente eso quizá fuera inviable en un hospital o solo para un hospital, ¿no? Yo creo que el partenariado, al que lo habéis apuntado vosotros, puede ser una buena solución, ¿no? Sí. Bueno, que me alegra se me olvidó tu nombre, Ana. Te quejas con 41, con el gerente ahí cerca, ¿sabes? Pues, sí, son de proyectos, sí. Sí, yo... Claro. Sí, es una solución, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos impresoras 3D, por cierto, igual me está viendo alguien del hospital y se va a enfadar, ninguna la ha comprado el hospital, ¿no? Ninguna la ha comprado el hospital, pero a lo mejor, bueno, tengo un utilitario para moverme por mi ciudad, pero claro, a lo mejor para ir a Nueva York pues no tengo un avión, pero tampoco tengo que tener un avión propio, pues a lo mejor lo tengo que alquilar el día que vaya a ir, ¿no? En vuestro caso, en primaria, ¿estáis utilizando recursos propios? ¿O? Tenemos que empezar a utilizar recursos que no son propios, no puede ser de otra manera. Pero bueno, estamos ahora ahí viendo pliegos, fondos europeos, haciendo papeleos y cosas, ya veremos. Pero solos no podemos ir. Está claro.
bueno, tenemos muchos retos para trabajar, ¿no? Bueno, muchas gracias a vosotros por las presentaciones y a vosotros por la paciencia, y espero que haya sido alguna cosa chula que os haya interesado.